la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En mi caso, yo vine también por una semana que hace Altagracia, por el Museo del Che Guevara allá, sobre mi papá, la semana guevariana, que dice. Y ellos me invitaron, así que vine, aprovechamos entonces para venir para acá, porque es un lugar ahora emblemático para toda la gente que se llame un poquito de izquierda, un lugar donde se hace medicina, pero totalmente gratuita para el pueblo, que en definitiva es el objetivo que perseguimos todos, ¿no? Que la medicina sea un derecho del ser humano, no un comercio. Y este pequeño hospital marca la diferencia, así, ya ha operado este año más de 400 personas, y desde que empezamos a funcionar en aquella clínica ocupada, pues, Clínica Junín. Ajá, allí en total ya van más de 5.000 pacientes operados dentro del territorio nacional argentino. Y entonces todo esto es sin duda idea de nuestro comandante en jefe. Y él fue el creador de Operación Milagro, y él fue quien quiso que Argentina tuviera también, aunque no pertenezca al ALBA, claro, que tenga la posibilidad de dar servicio a su pueblo, porque hay una cosa muy hermosa que nunca se perdió a pesar de los años de muerto de mi papá, y es la amistad entre ellos dos. Es decir, Fidel es uno de los hombres que sabe proteger la amistad a pesar del tiempo, una cosa fantástica. Y ¿Tu tío? Mi tío. Y él, bueno, este año cumple 90 años, también va a ser seguramente un regalo para su cumpleaños, el que este hospital siga funcionando y que siga trabajando junto al pueblo argentino, que fue su sueño hecho realidad. Embajador Pérez, y bueno, es admirable también cómo Cuba no solo se hizo cargo a partir de la revolución de su propio pueblo, sino se hace cargo de otros pueblos con este internacionalismo, y en casos donde el Estado de los otros pueblos desatiende a sus ciudadanos, ¿no es cierto? En este caso con Argentina, tantos viejitos que no podrían operarse en otro lado hoy. El otro tema también es los problemas que tienen ustedes con los médicos, que contrariamente a lo que dice Aleida, ven la medicina más como un negocio que como un servicio o como un derecho, ¿no? Bueno, siempre la revolución ha tenido como objetivo fundamental la solidaridad. O sea, en la política exterior de la revolución cubana siempre ha habido un espacio marcado para la solidaridad, sobre todo con los países que más necesitan el apoyo, y la medicina ha sido como un vehículo para llegar a esos lugares recónditos donde no hay médicos, donde es difícil la atención médica gratuita. Sin embargo, la Revolución Cubana desde sus inicios en el año 59 se propuso ese objetivo. Ha estado en la filosofía de la política exterior de la Revolución Cubana, y que viene de mucho antes, viene de Martí, viene de próceres de la independencia, después bueno, con el Che, es un ejemplo paradigmático de lo que es el desprendimiento, el compartir lo que se tiene, y bueno, siempre ha sido una virtud de la revolución la solidaridad. Yo creo que, como decía Aleida, Fidel ha sido el precursor de este principio, ha sido el defensor de este principio, y lo ha llevado incluso a la práctica. Yo creo que es importante reconocer todo lo que ha hecho Fidel en esta área, sobre todo en este año que cumple 90 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha solidaridad compartida con muchos países del mundo.
¿Cómo ven esto y este intento de Obama de aparecer lavándose la cara y pasar a la historia? Mira, estamos en un momento histórico, indiscutiblemente. Es decir, comenzar una relación diplomática con un país que te ha agredido durante tantos años, que ha saqueado el tiempo que pudo, mientras fuimos su neocolonia, nuestras tierras, nuestros campos. Volver a tener una relación diplomática, repito, es un poco raro. Siempre suena un poco raro. Pero eso es lo que nosotros siempre hemos querido. Tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Ahora, la Revolución Cubana, desde el primer momento en que triunfa, dice: nosotros estamos dispuestos a tener relaciones con todos los países del mundo en igualdad de condiciones y con respeto. Sin esas dos cuestiones, no podemos aceptar ningún tipo de relación. Eso es un principio de la Revolución Cubana. Estados Unidos ahora declaró a través de su presidente que se han dado cuenta del error que han cometido durante años con una actitud totalmente hostil al pueblo cubano y que era hora de cambiar esa política. Pero que el señor presidente haya dicho eso no significa que ellos hayan cambiado su objetivo, y el pueblo cubano está muy consciente de eso. Están cambiando las formas. Cuidado, el objetivo siempre es el mismo, el de acabar con la Revolución Cubana, el de eliminar esa espina que ellos tienen clavado en su costado, que es nuestra revolución. En estas tres cosas, a lo mejor estoy resumiendo a grandes rasgos lo que Cuba exige para una relación diplomática normal, una relación económica normal entre dos países. Hasta que no tengamos esto, no podrá haber un paso adelante. Estamos ahí conversando, los pobres diplomáticos nuestros tienen que estar todo el tiempo hablando y discutiendo esas cosas, pero los objetivos son estos. Y el pueblo cubano está muy consciente de eso. Embajador, es un triunfo diplomático y del pueblo, por supuesto, pero parece muy hipócrita que Obama hoy le eche la culpa al Congreso, dominado por los republicanos, de que no se levanta el embargo, el bloqueo, siendo que él en su primer mandato tenía mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué no lo hizo cuando pudo? ¿Y qué piensa para el futuro? Porque Clinton es continuidad y Donald Trump, como dijo Aleida algunas veces, es un loco que no se sabe para dónde va a salir, pero ¿qué opinas de esto? No, como decía Aleida, es un momento histórico lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hemos llegado a ese momento histórico por dos razones fundamentales. Uno, la dirigencia histórica de la revolución, sobre todo el comandante en jefe. Perseverar en los objetivos, en los propósitos de la revolución, no ceder en los principios básicos de nuestra política exterior, en lo que nos identifica como país, como nación. Y lo segundo, la batalla heroica que ha librado el pueblo cubano para llegar a este momento. Esos son los dos elementos, yo creo que han sido fundamentales para llegar a este momento. Y un tercero pudiera ser, que es más político, es el aislamiento en que se vio Estados Unidos ante el contexto latinoamericano, que lo obligó a dar un paso diferente. No porque estuviera cambiando de propósito y de objetivo, como decía Aleida, sino que está cambiando de táctica. Necesitaba acercarse a Cuba, crear un espacio favorable de acercamiento también a los países latinoamericanos, y por eso cambió la política, pero el objetivo sigue siendo destruir la revolución cubana. ¿Cómo podemos hacer que esos cambios sigan hacia profundidad y permanezcan haciendo leyes que nos permitan seguir avanzando? Bueno, en el caso de América Latina, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para el posible cambio o no de Estados Unidos con relación a Cuba. Esto es importante, porque puede haber un nuevo presidente en Estados Unidos que sea más o menos afín digamos, a tener este nuevo cambio de política con relación a Cuba. Pero cuidado, hay un stand-by en este momento. ¿Por qué? Porque América Latina está siendo golpeada
desde el punto de vista de que se perdió una Argentina, se está tratando de perder un Brasil, se ha hecho un golpe antes en Honduras, se hizo un golpe en Paraguay, es decir, de alguna manera el gobierno de Estados Unidos, que nunca ha sido tonto, porque nunca ha sido tonto, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, está mirando lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en todas estas partes. ¿Qué significa esto? Si hay un retroceso sobre los movimientos de liberación, sobre los movimientos que van hacia cambios de verdad profundos, Estados Unidos podría esperar para hacer cambios de verdad en su política con relación a Cuba. Si esto cambia, a él ya no le conviene, no le importa, porque en definitiva volvería a ser el dueño de nuestra América, su trasero. Eso es así, si lo han hecho durante siglos. Entonces, están pendientes de cómo derrocar estos estados. Lo que está pasando hoy en Venezuela, por ejemplo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Pasó hace muchos años en Chile. ¿Te acuerdas cuando Salvador Allende toma el poder? Toda la propaganda que se hace, aquellos golpes de cacerola que estaban pasando hambre. La única cuestión que había en Chile es que por primera vez el pueblo iba a ser dueño de las cosas que producía, de su cobre, de sus riquezas naturales. Cuando esto ocurre, el gobierno de Estados Unidos comienza a invadir todos los medios internos del país con sus propias amenazas y propaganda. Y un pueblo que no esté preparado para resistir eso, es doblegado, es utilizado, es engañado. Entonces, una de las cosas importantísimas que yo he podido ver en Brasil, por ejemplo, es el Movimiento Sin Tierra. Movimiento Sin Tierra que ha ido preparando a su gente desde el punto de vista de educación, sí, tecnológica, científica, pero sobre todo educación política. Ha ido preparando a su gente para saber el cambio que quieren, cómo sostener ese cambio cuando se obtiene. Esto es un proceso largo, proceso difícil, pero ellos lo han demostrado que sí se puede, sí se puede. Entonces, si no hacemos estas cosas, si no nos ponemos todos los que de alguna manera soñamos con un mundo mejor, a trabajar juntos, a olvidarnos del yo. El yo es una de las cosas que más daño nos ha hecho siempre, porque fulano se cree que puede ser más importante que Mengano o más necesario que Mengano, y eso es falso. Lo único importante en todos los procesos revolucionarios es el apoyo del pueblo, y el apoyo del pueblo se gana con el trabajo con ellos, con el respeto hacia ellos. Cuando nos necesiten tenemos que estar allí, y cuando ellos nos palpen, nos tengan a su alcance, con nuestro ejemplo, marcar la diferencia hacia un camino. Eso no lo hemos logrado todavía en muchos de nuestros países, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Los gobiernos vienen y van, pero los pueblos son los mismos, y con esos pueblos es que tenemos que hacer la diferencia, y es que tenemos que avanzar. Entonces, hoy es papel de todos ustedes unir fuerza para buscar soluciones a los problemas que están viviendo. Nadie puede venir a decirle a ustedes cómo hacerlo, nadie. Solamente ustedes pueden lograr hacer cambios de verdad en su país. Pero sí podemos tomar ejemplos. Le quiero preguntar o al embajador o al que quiera. Nosotros, un tema que está dominando la escena pública en Argentina en estos días es este caso de corrupción, este escándalo que se ha armado. Sabemos que por un lado están las operaciones de prensa, sabemos que hablar de corrupción se busca a propósito para no hablar de política, pero también sabemos que hemos tenido corruptos dentro de los movimientos nacionales populares en estos gobiernos progresistas. ¿Cómo hacen en Cuba? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el ejemplo del Che, que era ejemplar, él era el primero que hacía las cosas, que iba a buscar el agua, que Fidel lo mismo. ¿Cómo hacen ustedes? Porque debe haber habido casos de corrupción, es intrínseco al ser humano.
Ha habido casos de corrupción en Cuba y han sido sancionados y castigados por las leyes nuestras y sobre todo por la opinión del pueblo. Al pueblo cubano usted no lo puede manipular, no lo puede engañar. Es un pueblo muy culto. Pues José Martí dijo, para que un pueblo sea libre, tiene que ser un pueblo culto. Desde que Fidel toma el poder en la Revolución Cubana, su principal objetivo ha sido la educación del pueblo. Un pueblo culto, para que nadie lo engañe, para que nadie lo utilice, para que nadie lo manipule. Eso es lo que Fidel nos ha enseñado desde el primer momento. Y eso es lo que hemos obtenido en una revolución como la nuestra. Por tanto, el dirigente cubano que se equivoque sabe que es sancionado por el pueblo. Estamos enfrentando a lo peor del imperialismo, incluso a un capitalismo financiero que es más genocida que el que conocimos antes. Y hay que ser perfecto para vencerlo, o aspirar a la perfección, como han hecho ustedes se han equivocado muy poco. Yo creo que uno de los pilares y principios que ha tenido la revolución es no desestimar nunca el poder del enemigo. O sea, Fidel siempre nos ha llamado a nosotros a tener la claridad meridiana de saber qué cosa enfrentamos. Incluso cuando la revolución triunfó, mucha gente pensaba que en lo adelante todo iba a ser más sencillo. Y él mismo nos alertó, en lo adelante todo será más difícil. Y efectivamente yo creo que hemos tenido muchísimos logros. La revolución ha dado muestras de resultados tangibles en áreas importantes de la sociedad, de la política, de la economía, pero también hemos atravesado por muchísimos peligros. Y esos peligros solo se enfrentan con unidad, con inteligencia, evitando errores como el tema de la corrupción. A veces los tenemos, pero tenemos que tener leyes que sancionen a los corruptos. Tenemos que tener también la claridad que siempre ha tenido la revolución de beneficiar a toda la población. O sea, que la población cubana ha tenido acceso a la educación, a la salud. Tal vez, como decía Leida, no somos el país más rico del mundo, tal vez las personas no son las más adineradas, pero tenemos dignidad y vivimos con lo necesario. Un pueblo educado, un pueblo culto, yo creo que eso es un escudo contra la corrupción. Yo creo que el acceso a la educación, a la salud, que todo ser humano se siente en igualdad de condiciones, que no haya nadie por encima del otro, eso es un escudo contra la corrupción. Y yo creo que todas esas razones, todas esas medidas las ha tomado la revolución y por esa razón hemos llegado a los años que tenemos la revolución.